Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave, con nosotros Santiago Escobar y Héctor Cosio. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, buenos días, Chavo, Fernando. Sí, pues yo le estaba preguntando a Santiago que estábamos recién conversando con el vocero de la Corte Suprema. Viste que la Corte Suprema hoy día tiene vocero. En la época nuestra, para ponerlo bien viejo, no había vocero, po. O sea, esa cosa como vocero, así era, uno hablaba con el presidente de la Corte Suprema, así que tenía suerte nomás. Tú te referís al siglo pasado, ¿no? Me estoy refiriendo al siglo pasado. El siglo pasado. No, yo creo que la vocería empezó después, el siglo XXI. No, ¿qué dice? ¿Te acuerdas en nuestra época? No, nosotros también somos del siglo XXI. O sea, de hecho estamos acá todavía. Así es. Pero somos del primer cuarto por lo menos. Pero sí, tú, Chago, que has estudiado y reporteado y escrito mucho sobre la judicatura y todo lo demás, es una instancia extraordinariamente compleja en varios niveles, porque hay discusión respecto de cómo son nombrados, hay discusión respecto de, los conflictos de intereses que puedan tener, hay discusión con la Asociación de Magistrados respecto de cómo son evaluados, tienen además la potestad de, por cierto, encauzar a la población en una u otra dirección de acuerdo a cómo son sus fallos y es uno de las instancias en que estaba un poco como alejada de esta mirada mucho más exhaustiva a través de la tecnología, de las redes sociales y todo lo demás. Bueno, y ahora le tocó con este problema que pasa en Rancagua, con la muerte del juez, el suicidio del juez y todo lo demás. Y eso abre inevitablemente una caja que no se sabe si será de Pandora o no, pero de ahí va a salir mucho más de lo que los jueces probablemente quieran que salga. Bueno, como dice el ministro Lamberto Cisterna, no son solamente las leyes las que han quedado un poquito desfasadas en términos de sus contenidos respecto de lo que es la realidad actual. También los procedimientos que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial como poder del Estado. Porque es un servicio público. Los poderes del Estado no son cosas abstractas, sino son servicios públicos que tienen una especialidad o que tienen una función político-técnica muy especial, en este caso la de impartir justicia. Y yo diría que desde el punto de vista de la estructura del Poder Judicial, está llorando la necesidad de separar lo que es la superintendencia judicial de la Corte Suprema sobre el resto de los tribunales, de lo que es la administración del Poder Judicial como servicio público, porque eso hoy día se hace de una manera conjunta. La Corte Suprema lleva prácticamente el control de todo, tiene una comisión que se preocupa de la corporación administrativa del Poder Judicial. Algo de esto apareció en la presentación de la señora Repetto, que dicho sea de paso, inauguró un nuevo procedimiento para designar a los ministros en la Corte. Ahora la señora que reemplazaba el fallido nombramiento de Dobra Lucic. Pero que en realidad de nuevo procedimiento no tiene mucho tampoco, porque fue bastante liviano. Tampoco estuvo orientado a hacer las consultas que se supone un sistema de esa naturaleza tiene. Y yo soy un íntimo convencido de que lo que hay que crear es una tensión al interior de la comisión examinadora respecto al procedimiento, y no debiera ser una comisión del Senado, sino debiera ser una comisión mixta. Pues se trata de la decisión de un poder del Estado respecto de un componente de otro poder del Estado. Dentro del proceso de designación de los magistrados
apareció todo el tema de la Corporación Nacional del Poder Judicial y la búsqueda, ¿no es cierto?, de un sistema que dé, yo diría, no garantía, sino que permita, además de esas garantías que son naturales, la de igualdad ante la ley, la de un funcionamiento autónomo de los tribunales, que de alguna manera articule y adecúe, ¿no es cierto?, o produzca un estudio relativamente permanente. Fíjate que la jueza, esto le pasó desapercibido a todos, la jueza Repetto en algún momento habló de contar con un sistema en sala, al momento de resolver, un sistema digital integrado que le permitiera conocer cómo se ha fallado en otros casos. El sistema nuestro no es jurisprudencial, el sistema nuestro es legal. Los casos fallados no son precedentes de otros casos similares. Son precedentes de otros casos, sin embargo ella se refirió, y bueno, por supuesto, con la comisión nadie le preguntó absolutamente nada si se está refiriendo a un cambio en los procedimientos, ¿no es cierto?, de dictación de fallo, y estaba tratando de introducir algún elemento jurisprudencial. Cosas que son muy interesantes hoy día, porque lo que vemos es que hay un conjunto de iniciativas tendientes a cambiar los procedimientos, y además el volumen que tiene el Poder Judicial, yo creo que uno de los problemas importantes es que nadie los controla. Nadie controla los dineros del Poder Judicial. Hay una cosa que me llamó la atención también siguiendo un poco la línea de Chago, pero que es la participación, la llegada acá del presidente o el vocero de la Corte Suprema. Efectivamente, ese me parece que es un hecho inusual. Yo no había tocado ver en una entrevista al aire. ¿Será inédito, Fernando? ¿Será inédito? Yo no sé. De verdad no he visto. No, bueno, sé que tiene otra entrevista. Sí, hay una actitud. Porque me mencionó que iba a otra radio. Claro. Yo no tengo recuerdo en radio. Sí, en televisión radio, sí, pero en radio no tengo recuerdo. Entonces creo que valorar bastante, digamos, el hecho de que el vocero de la Corte Suprema venga a un programa radial en vivo en la mañana, en este horario, a responder y a hablar preguntas respecto del funcionamiento o mal funcionamiento del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia. Y me llama la atención también que en esa actitud de venir, claro, él no puede dejar de ser el vocero de la Corte Suprema, por lo tanto hay cosas que puede responder a título personal y otras cosas que las debe reservar. Y me quiero detener en una respuesta que él te dio frente a una pregunta tuya respecto de las platas políticas. Tú le preguntaste acerca de esta norma, digamos, que obliga la persecución penal en delitos tributarios mediando una querella del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, cómo está atrapado de manos la Fiscalía frente a esta norma. Y el vocero de la Corte Suprema se atreve, digamos, a dar una opinión personal. Y dice, yo creo que eso es una norma, digamos, que atenta contra la constitucionalidad del Ministerio Público. Vale decir que es una norma inconstitucional. Y lo dice, me parece tan importante que el presidente de la Corte Suprema, o sea, el vocero de la Corte Suprema diga algo así, porque cuando se estaban discutiendo estos temas, me acuerdo, lo conversaba muchas veces con Chagua también, lo que lloraba en ese minuto era que se usara el Tribunal Constitucional para lo que se pensó, para que se planteara un problema de inconstitucionalidad frente a esa norma y se llevara, que el Ministerio Público llevara este problema al Tribunal Constitucional para que de ahí se zanjara. Sin embargo, eso no ocurre. El Tribunal Constitucional se usa para todo. Hoy día tiene parada una investigación del antiguo procedimiento respecto de la jueza Rutherford, que está investigando a los comandantes en jefe del ejército. El Tribunal Constitucional se usa para todo, como tercera cámara, como freno, pero no se usa para lo que debe usarse, para definir cuando algo es constitucional e inconstitucional. Y lo que está diciendo el vocero de la Corte Suprema es que esa norma de Servicio de Impuestos Internos no solo es anacrónica, sino que también resta atribuciones al Ministerio Público. Eso no se compadece con, dijo explícitamente, no se compadece con la normativa que genera la creación del Ministerio Público y las facultades que tiene. Choca constitucionalmente con las facultades del Ministerio Público. Mira, yo de verdad... Eso me parece interesante destacar. Fíjate que fue muy buena la entrevista que le hiciste a Patricio Cordero. A Lucho Cordero. Sí, perdón. Luis Cordero. Sobre el Tribunal Constitucional. Creo que quedaron algunas cosas en el tintero porque el tema es bastante complejo. Yo tengo la impresión
de que la juventud del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es una de las instituciones más nuevas en la institucionalidad chilena. Y los tribunales constitucionales son después de la Segunda Guerra Mundial. Y su desarrollo en general ha sido bastante asincrónico en el resto de los países, ¿no es cierto? Porque depende mucho cómo se resolvían los temas de constitucionalidad, los papeles de las constituciones, etcétera. En países como Estados Unidos, por ejemplo, eso no es problema, no hay tribunal constitucional, lo hace la Corte Suprema. El caso específico es prácticamente europeo, y en el caso específico de Chile, yo diría que el descuido y el pareo, el binominalismo estructural de la política chilena de la época de la transición llegó a que la reforma del 2005 transformara prácticamente en un tribunal de fuero y le permitiera estas cosas que está señalando Héctor, es decir, que tú vayas con un tema de inconstitucionalidad en un juicio que se está ventilando. En el caso de Rutherford, yo creo que la cosa es grave no tanto por el procedimiento, sino por los contenidos. Porque lo que se está en realidad mirando de los comandantes en jefe, Fuentealba, Meno y más Oviedo, es el uso ilegítimo de dineros destinados a la inteligencia nacional. Oviedo está al borde de la insurrección militar y del atentado a la legalidad militar, porque son 4.500 millones de pesos y una parte importante de esos 4.500 millones de pesos, lo dijo de alguna manera indirectamente la ministra Rutherford, cuando dijo, no es arista de pasaje, son gastos reservados, y los gastos reservados en un 80% son dineros destinados a la inteligencia nacional. Y entonces aquí lo que hizo el Tribunal Constitucional, yo podría pensar, lo digo responsablemente, mira que lo he pensado y lo digo responsablemente, que don Iván Aróstica me lo presionaron por fuera para que hiciera lo que hizo, dando el voto de mayoría en la comisión. Y luego acaban de comunicar y en fin, qué sé yo, que la interpretación que hizo la primera sala del Tribunal Constitucional es detener el proceso y por lo tanto está todo parado. Pero tienen parado no la arista de los pasajes. Aquí lo que tienen parado es una arista que atenta a la seguridad nacional del país, a la inteligencia nacional. Y los militares saben que eso es grave, porque eso depende directamente del comandante en jefe. Estamos en el borde de una insurrección militar por parte de un militar retirado. Si al resto de los militares nos dicen, oiga, esta cosa, y nos empiezan a entregar los antecedentes. A ver, aclaremos el uso de conceptos, porque insurrección militar para muchas personas es un levantamiento de militares con la intención de cambiar el estado de cosas. Tú estás señalando que la insurrección militar se refiere a que el que soliviantó las condiciones fue quien usó plata para otro propósito. Usó plata para otro propósito, recurrió a un mecanismo. Ese mecanismo, en vez de rechazar derechamente después de la resolución de la Corte Marcial a tramitación, lo aceptó a tramitación, dictó una resolución, una sala por mayoría de votos, la mayoría de Irán Aróstica, que se detenía todo el proceso, pero además los militares han estado haciendo algunas cosas que hacen normalmente, que son de la normalidad de su comportamiento. Una de ellas es llamar reservistas a ejercicio, ¿no es cierto?, para mantener un enlace con los reservistas. Hace 2 semanas atrás el ejército llamó gente hasta de 60 años a revisión de instrucción militar. Lo hizo en todo el país. No le explicó a nadie. Son pequeños gestos, pequeñas cosas. Y tú dices que no es coincidencia que pasa en este tiempo. No es coincidencia.
el mando militar debe ser muy austero, muy riguroso en la manera de usar los instrumentos. El ejercicio del enlace de Pinochet era legal desde el punto de vista de los reglamentos militares, ilegal ilegítimo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque se hacía en todo el país, creando una alarma en el mundo político y se hacía con el ánimo de amenazar. Hacer estas cosas es una manera de mostrar molestia, es un ruido de sable. A mí me parece, Chavo, bueno, tratando, digamos, de poner algunos bemoles, todas las responsabilidades sabemos que son individuales, siempre las responsabilidades penales. Aquí se persiguen responsabilidades penales originalmente, ¿cierto?, de Fuente Alba. Luego estas se están extendiendo a Oviedo. Pero también he sabido de las últimas horas que también la ministra tiene dentro de su mirada a Óscar Izurieta Ferrer, tercer excomandante en jefe del Ejército, y todos de alguna manera por los gastos reservados, de una u otra manera. De alguna manera eso, perdona, de alguna manera eso, Héctor, tiene el sentido lógico que plantearon incluso varios conocedores del mundo militar. Incluso en las declaraciones de su propia defensa, creo que Fuente Alba o alguien más, un poco parecido a el argumento que se utilizó cuando se conoce el financiamiento ilegal de la política, que es esto de que esto es una situación de ocurrencia cotidiana, no es algo que obedezca a uno o dos, por lo tanto, no es raro de que aparezca. Pero yo quiero dar de vuelta ese argumento, porque entiendo para dónde vas. Partimos diciendo que las responsabilidades son individuales. Una forma eufemística de dar vuelta a la responsabilidad penal es cuando se dice que esto no es solo una persona, sino que más bien son varias personas frente a un vacío que esto se ocurre. Pero cuando uno, y con ese argumento lo que se intenta buscar es quitar responsabilidad penal, ¿no? Lo hacen todos. Pero eso es un eufemismo, porque cuando uno afirma que lo hacen todos, de lo que está enfrente no es de un hecho individual, sino de una práctica. Por supuesto. De una práctica institucional. De una cultura, si tú. Exacto, una cultura institucional. Una práctica institucional, una cultura institucional en donde los comandantes en jefe del ejército, a discreción, gastan para beneficio propio gastos reservados que, como bien dice Chago, son destinados para otro tipo de cosas. Recordemos, por ejemplo, que la inteligencia, en policía, los gastos reservados son para pagar a la Dipolcar, son para pagar a la inteligencia, son para pagarle a los informantes. De alguna manera, los gastos reservados del ejército tienen que tener una similar naturaleza, pero están utilizándose para gastos personales y propios, para desviar fondos, para hacer corrupción institucional. ¿Qué es lo que veo yo acá cuando tenemos, por ejemplo, a 3 comandantes en jefe bajo la mira de una jueza y un tribunal constitucional que está siendo utilizado, no sé si combinado o no alguno de sus miembros para votar de determinada manera, pero lo cierto es que el tribunal como tal forma un dique de contención para evitar que se siga investigando, para atraparle las manos a una jueza que cuenta con el apoyo de la Corte Marcial. O sea, si uno pudiese entender que de pronto aquí está frente a una institución, a una situación más institucional, los ministros de la Corte Marcial también deberían, como lo que pasaba en Pinochet. O sea, me recuerdo a varios, ¿cómo se llamaba Torres Silva, varios fiscales que funcionaban para detener a la justicia. Aquí en este caso estamos enfrente de una Corte Marcial que respalda la investigación de la jueza. Y tenemos otros poderes, no sé, ex militares, no sé qué fuerza tendrán, que da la impresión que efectivamente están actuando en sentido contrario. No hay que abrir esta caja de Pandora, hay que cerrarla. Yo lo que veo acá es una intención absolutamente desproporcionada por cerrarle, ponerle cerrojos a esta caja. Pero mira, yo creo que es bien importante señalar lo siguiente. Yo lo he dicho aquí un par de veces antes, es que a mí me parece que seguir investigando, no es que no haya que investigar estas cosas, porque preso por 1000 y preso por 100.000, digo yo. O sea, si tú infringiste los reglamentos militares en esa materia, tienes que investigarte. Sí. Pero si tú continúas, ¿no es cierto?, y vas presentando a los comandantes en jefes como pequeños rateros y al alto mando como pequeños rateros de pasaje y de viáticos,
y te agotas ahí y te quedas en eso, estás cometiendo un error. Estás cometiendo un error porque estás horadando de alguna manera la resistencia psicológica que tiene el mando, y dicen, pero ¿hasta cuándo? Si esto era una costumbre o esto era un hábito, en fin, qué sé yo, y lo que necesitaba es que nunca se tomaron las precauciones para autorizarlos como algo legal, etcétera. El problema no está ahí. El problema está, en este caso ahora con Oviedo, que versa directamente sobre la inteligencia nacional, y eso ya son palabras mayores, y en segundo lugar, que los problemas de falta de probidad tocan los fondos mayores de la defensa nacional. No hemos seguido sabiendo nada qué pasó, ¿no es cierto?, con el Milico Gate y con las platas que tenían que ver con la compra de sistemas de armamento y con la ley reservada del cobre. No sabemos nada cómo se levantaron los campamentos en Haití, qué es lo que se hizo con los recursos, y nadie le hizo auditoría a eso. Y cada vez que hemos tenido compra de sistemas de armamento relativamente significativa, ¿no es cierto?, hemos tenido líos con pago de coimas que son habituales además en estos sistemas, pero con gente de nuestras Fuerzas Armadas vinculadas en retiro o actuantes, vinculadas a estos temas. Y que han sido investigadas hasta donde se han podido, se han tomado sanciones, etcétera, pero ha quedado la sensación que hemos pagado sobreprecio, muchas veces que hemos comprado mal, en fin, cosas de esa naturaleza. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente: esto no lo arregla el servicio, esto no lo arregla, no se autocorrige en el servicio. O sea, tiene en el servicio un punto sustancial de apoyo, hay que apoyarse en lo que hay. Al ejército no se lo puede intervenir. Yo sostuve que a Carabineros sí se lo podía intervenir, porque era todo el aparato de intendencia y era todo el aparato financiero. No era todo Carabineros. No era todo Carabineros, estaban sanos algunas partes. Pero al ejército no se lo puede intervenir en estas cosas. Y por lo tanto, entonces tú necesitas un poder civil muy empoderado. Un poder civil muy empoderado actuando derechamente en esta materia. Y si uno pregunta dónde ha estado el Ministerio de Defensa en esto, ha estado echándole carbón a la jueza Rutherford y hay que investigar todo y todas las cosas. No han tomado una decisión estratégica en materia de política militar en el país. A tal punto, Fernando, que la fuerza, la Armada, está hablando de empezar a construir fragatas de nuevo en este país, un tema que hace 20 años estaba resuelto. Está pensando reemplazar equipos, construyéndolos acá, para lo cual necesitáis hacer unos desembolsos enormes, con todos los negocios alrededor que esto significa. Entonces, aquí el tema es grave para el país. El tema es grave porque además estamos discutiendo el satélite. Vamos a tener que comprar satélite y vamos a tener que resolver qué tipo de satélite. Tenemos un despelote en las áreas militares extremas que dependen directamente del Ministerio de Defensa. Tenemos un despelote serio. Entonces, esta cuestión parece estar con piloto automático, y la percepción que yo tengo de haber reporteado en estos temas es que las direcciones propias de cada una de las fuerzas están diciendo no nos metamos aquí en el asunto. Concentrémonos en lo nuestro, no hagamos ninguna consulta y no miremos mucho para el lado, porque si no nos llega de alguna manera a nosotros. Y tú, Héctor, tú sabes que la Armada le negó información a la ministra y estamos en un lío. Y los líos hay que pararlos, se habla mucho de prevención, hay que pararlo cuando empiezan, porque en este campo específico
No empiezan como quería Mayol, que hubieran sindicatos. ¿Te acuerdas de la candidatura de Ahora el poder político... No, en esta cosa empiezan de repente, son erupciones. Erupciones y son cataclísmicos. Ahora, antes de ir a la pausa, lo que tú estás diciendo de la ausencia del Ministerio de Defensa no es, digámoslo bien, no es una situación que uno está observando este año. La ausencia de un poder civil fuerte en materia, digamos, de defensa, yo creo que desde el retorno a la democracia hasta la fecha. O sea, no ha habido poder civil fuerte para poder controlar a las Fuerzas Armadas en ninguna de los gobiernos. Sí, no, mi amigo Pancho Vidal va a dar varias explicaciones, pero Pancho tiene que hacer el disclosure. Antes de referirse a estos temas, yo se lo pido como amigo, que diga primero cuánto tiempo es y si sigue siendo empleado del Ejército y del Estado Mayor. Buena lista. Aquí hay que seguir la plata. Aquí hay que seguir la plata. Porque hay que seguir la plata. Hacemos una pausa y volvemos. Cierra los ojos, relájate, imagínate un destino de Chile. Visualízate dónde estás, en una playa, un desierto, la nieve o un bosque. Abre los ojos y no te pierdas estas ofertas. Solo hasta el miércoles, Chile para todos. Vuela por todo el país a destinos imperdibles comprando ahora en latam.com. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y Héctor, tú querías plantear un tema que a medida que se acerca diciembre y la COP25 se pone más acucioso ahora. Sí, y tomando también, eso se me quita de la cabeza, digamos, la presencia de Lamberto Cisternas acá en la clave. La Corte Suprema es también, es aquella institución que también ha dado varias luces y varias orientaciones concretas en torno a los temas medioambientales y temas de zona de sacrificio. Recordemos hace poco que fue el Supremazo, no sé, Supremazo, pero fue la Corte Suprema la que terminó la responsabilidad del Estado frente, a la zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví y otras. Ahora hay un tema que entiendo que está en acuerdo, está en el proceso de redacción del fallo, pero la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre uno de los temas, no solo medioambientales, estamos hablando de medioambientales, de desarrollo regional y también de desarrollo productivo del país, que tiene que ver con la autorización para que se construya o no los puertos que tiene pronosticado Andesiron, Minera Dominga, en la zona de La Higuera, en la cuarta región. Una zona que ya sabemos que goza, de una de los fenómenos de urgencia más increíbles, de Chile, que es como que si fuese un gran jardín donde todo lo que tú pones en esas aguas florece. Eso es esa zona. Y lo que tenemos ahora es que, recordar un poquito a la gente también, el tema de Dominga se rechazó por medio del Comité de Ministros en el gobierno de Bachelet. Pero luego del rechazo, esto se llevó al Tribunal Ambiental y los tribunales ambientales, básicamente el tercero de Antofagasta,
hace algunos meses, tomó su fallo. Y en su fallo, en donde se pronunciaba sobre situaciones de forma, lo que hace es decir, no señores, hay que retrotraer todo esto a su fase original, previa a la decisión del Comité de Ministros, es decir, a la decisión regional. Los CEREMES y todos a decir si había, si era suficiente la declaración de impacto ambiental y todas esas discusiones de tipo ambiental. A retrotraerlo a esa fecha. Pero hay un grupo también de gente, de ambientalistas, que hoy día se hacen llamar, digamos, Asociación Humboldt, que los convoca, que presentaron diferentes casaciones, otras fórmulas para que esto lo viera la Corte Suprema. Y la hoy día la Corte Suprema, después ya de escuchar varios meses los alegatos, tienen en su poder la última palabra, la última decisión. Tengo entendido que el fallo está redactado, llegó a un acuerdo y se está redactando el fallo, y ese fallo se daría a conocer en principio durante el mes de julio, o sea, durante este mes, o a más tardar los primeros días de agosto. ¿Por qué es importante volver a tocar el tema de Dominga ahora? Porque debemos recordar que Dominga dejó muchos muertos en el camino también. Salió el ministro de Hacienda de Bachelet, salió también el ministro de Medio Ambiente. Es mucha plata la que está puesta acá encima, es mucho el riesgo y el problema medioambiental que esto va a generar. Son muchos actores de poder que hoy día están muy, muy pendientes de esto. Y el silencio comunicacional sobre temas como Dominga es el mejor escenario para que los actores de poder se muevan. Pensando básicamente en que si la Corte Suprema llega a respaldar, es decir, desechar las acciones de los ambientalistas y respalda el fallo del Tribunal Ambiental, Dominga completa vuelve a la región de Coquimbo. Y habría que empezar a mirar quiénes son los actores en Coquimbo hoy día con este gobierno. Lo más probable es que la decisión final, haciendo, digamos, una adición muy simple, sería aprobar Dominga. Dominga no ha dejado de hacer gestión pública, de hacer, como hoy día se le llaman las empresas de comunicaciones, cuando hacen lobby, asuntos públicos, para poder seguir validando la zona. De hecho, ahora, algunas semanas, para el eclipse, era todo Dominga. Dominga financiaba casi todo en la higuera. Y los avisos publicitarios en los diarios. ¿Tú estuviste ahí? Estuve ahí. Y era todo era fortalecer la relación con la comunidad ahí en la zona. Eso a la espera de este fallo. ¿Y por qué es tan complejo y es tan caliente? Porque para la moneda este va a ser un tema muy complejo. Ya sabemos que la moneda está apostando muchísimo por la COP25 en perjuicio de la PEC, por ejemplo. Todos los huevos puestos en materia internacional están puestos ahí. El propio presidente ha hablado de la COP azul, la protección de los mares. Chile como un ejemplo para el mundo en la protección de los mares. Y entre medio de ese discurso se le vuelve a colar Dominga. Y se le empieza a colar ahora, a fines de julio, principios de agosto. Cualquier decisión que tome la Corte Suprema va a ser una decisión muy compleja. Si lo devuelve o le da la razón a los ambientalistas y esto se paraliza, va a ser un conflicto político adicional. Y lo que hay que tener mucha claridad es que lo más probable es que cuando eso esté por ocurrir, van a intentar patearlo, aplazarlo, posponerlo, ocultarlo, para que no se discuta. Creo que es muy relevante en términos comunicacionales dar cuenta de ese fenómeno que, digamos, que debería estar ocurriendo en las próximas semanas. Va a ser un fierro caliente. Mira, yo tengo una impresión sobre Dominga un poco escéptica en el siguiente sentido. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Héctor. Sé la importancia de Dominga mirada como proyecto individual. Pero lo que está ocurriendo en la cuarta región es que todo el mundo sabe que la costa de la cuarta región no tiene grandes bahías, como las costas de Chile en general no tienen grandes bahías, ¿no es cierto? Sino son pequeñas y por lo tanto lo que necesitan son sistemas de puerto. Y está aprobado un puerto un poquito al norte de Dominga que se llama Cruz Grande. Sí, de Cap Minería. Que pertenece a Cap Minería. Y está aprobado, bueno, y está en discusión Dominga, ya está aprobada la ampliación del puerto de Coquimbo.
lo que haría un continuum de 4 puertos en una costa que requiere, ¿no es cierto?, de una articulación. ¿Estamos hablando cuántos kilómetros? Estamos hablando de menos de 150 kilómetros en línea recta, 150 o 200 kilómetros. Porque tendría un impacto ecológico desde la Lo que tendría un impacto sobre... Pero además, esa es una zona, yo llamo a los auditores a enterarse del Titanic chileno. El Titanic chileno, el transporte es el naufragio del transporte Angamo, donde murieron más de 400 personas, y que era un barco desguazado, privatizado, entregado por la Armada, que fue en el que se extrajeron las armas desde la Revolución del 91, y que después lo entregó y le hicieron unas modificaciones de bodega y empezó a hacer cabotaje entre Valparaíso y el sur y hacia el norte. Y en esas costas, que son muy difíciles porque tienen una cordillera interior que hace que los tracks sean muy difíciles desde el punto de vista de las circulaciones de barcos de un determinado calado, en condiciones, yo diría, de una mar ahí nomás, reguleque, se fue a pique y murieron 400 personas, pues se trabaron, en fin, fallaron los sistemas, se trabaron con las cargas se desplazaron y murieron 400. Y el transporte, la debacle del transporte en Angamo ilustra un poco, en una época que todavía la cartografía no avanzaba mucho, etcétera, etcétera, pero ilustra un poco que de los años 30, finales de los años 30, ¿no es cierto?, las dificultades que tiene ese mar al frente. Por lo tanto, lo que hay, la lógica, según mi opinión, no es minera de hierro, no sostiene Dominga la minería de hierro. Lo que sostiene es una cosa más amplia, es un puerto mucho más amplio, un sistema de puertos y como terminal de el bioceánico sur. Sobre eso, expliquemos un poco, Chavo. Nosotros escribimos sobre eso, hicimos una investigación, sí, etcétera. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que decir, al poner Dominga como centro de este tema, aparentemente se está poniendo solamente una parte, porque si efectivamente se considerara el conjunto de elementos que hay ahí en la zona, la doctrina aplicada por la Corte Suprema de que las mitigaciones y los impactos ambientales, etcétera, deben ser considerados de manera conjunta y no separada, aunque sean proyectos diferentes, llevaría a que no se apruebe Dominga, que Cap Minería, o sea, Cruz Grande, tendría la capacidad suficiente para sacar el mineral de hierro que quiere sacar Dominga de ahí, no habría que hacer otro puerto. Ahora, Dominga ha dicho que quería, ¿no? Y Dominga ha dicho que quería eso y lo propuso, y Cap Grande le dijo que no, porque el negocio de Cap, que está muriendo por el lado de los laminados de hierro, ¿no es cierto?, y del hierro, los proyectos de Cap son minería fundamentalmente y puertos y transporte. Claro, explicando un poquito sobre eso, nosotros nos preguntamos una vez, bueno, ¿por qué, digamos, se insiste tanto sobre eso habiendo tanta evidencia controvertida respecto, digamos, de lo complejo? Por la zona de sacrificio. Por la zona, con lo complejo que sería, no solo por la zona de sacrificio, Fernando. Mira, efectivamente, esto sería una zona de sacrificio porque vendrían muchas empresas, pero estamos también hablando, en términos, como te digo, medioambientales y ecológicos, de un sector que es de una riqueza inigualable. O sea, el sector, por ejemplo, de Chañaral de Aceituno, donde empezaría a quedar el colapso con esta combinación de puertos hasta todo el sur de Chile. Es la reserva pingüina de Humboldt, ¿no? Claro, es la reserva, porque lo que pasa es que ocurre ahí que hay un fenómeno que se llama surgencia, que las aguas, al pasar aguas frías en la corriente de Humboldt, todo lo que es el sedimento del fondo sube. Por eso que hablo de florecer. Eso se da solo en esa zona. Por eso que hay delfines, por eso que hay ballenas. Es ese fenómeno. Por eso que hay también mucho producto bentónico, mucho molusco, porque esa zona está para eso. Bueno, independiente de eso, lo que nosotros propusimos en su minuto, ¿por qué
habiendo un riesgo tan grande, se insiste tanto por eso. Y claro, y efectivamente nos dimos cuenta de que en esa zona no está proyectado solo Dominga, está proyectado un complejo de puertos. Un complejo de puertos que actuaría en función de un proyecto donde hay mucha plata y donde hay intereses de todos los partidos políticos porque se haga, que es el túnel binacional San Juan de Argentina con la cuarta región, por donde además pasarían muchos productos y sustancialmente también productos mineros. ¿Para qué? Y donde yo acabo de descubrir además que están en el otro lado, en el lado argentino, estudiando tierras raras. Bueno, y las tierras raras, desde luego, que son para toda la tecnología uno de los elementos sustanciales para toda la fabricación, para todo, digamos, la irrupción tecnológica. Fernando, geopolítica económica. Claro. ¿Nosotros tenemos tierras raras o solamente personas raras? No, hay personas raras y tierras raras. Violantán-ido en el... Violantán-ido un proyecto en el Cabrito, hay varios lugares, incluso también ahí en la minera Cooper en el sur, con financiamiento de Vial Larraín. No, ese es otro tema. Bueno, pero para terminar, de fondo lo que estamos en una situación donde la región de Coquimbo, toda la región de La Higuera, es un sector estratégico para un gran negocio, que es el negocio de este túnel. Y eso está pendiente del fallo de la Corte Suprema de este mes. O sea, todo podría depender, todo podría estar ahí, pendiente. Y viene rarito con lo que pasó en Puchuncaví Quintero, que era la gran oportunidad que tenía la comisión, además, para haberle preguntado a la ministra por qué nunca le dieron bola, y la Corte Suprema hizo una decisión bien de fondo ahí en Puchuncaví Quintero. Hay temor por eso que puede hacer la Corte Suprema. Por eso pero yo soy un poco escéptico. Por eso que yo creo que es importante una sola acotación nomás, Fernando, que me tengo la impresión, espero que cambie, que cuando uno habla de temas ambientales está hablando como de las plantas, está hablando de como los animales, está hablando como de la cosa bonita que se va a echar a perder. No, cuando uno habla de conflictos ambientales está hablando de proyectos de desarrollo millonarios, está hablando de influencias políticas que son capaces, digamos, de fallar de cualquier manera, hasta la más absurda, en función, digamos, de lograr un proyecto, y además estamos hablando de una repercusión ecológica. García, sí. Queremos tocar otro tema antes de terminar la sección con el mostrador, que es lo que está pasando con el Partido Socialista y en particular lo que el CERVEL, el Servicio Electoral, ha pedido a los partidos que se limpien de alguna manera los registros de militantes tras esta crisis. Estamos con Raúl García, director nacional de CERVEL. Raúl, ¿cómo está? Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué significa que los partidos limpien los registros de militantes? ¿No debiera eso, de alguna manera, supervisarlo también el CERVEL? A ver, aquí es importante precisar, en primer lugar, que los registros de afiliados son registros que mantienen los partidos políticos y son informados cada afiliado que se incorpora al CERVEL con el objeto de que nuestra institución mantenga dichos registros actualizados. Por lo tanto, el proceso de afiliación a un partido político es un acto más bien compuesto. Por una parte está la voluntad del afiliado de querer afiliarse al partido y por otro lado está la posibilidad del partido de rechazar esa afiliación. Por lo tanto, los principales responsables de mantener a su registro de afiliados al día y actualizados son los mismos partidos políticos. A nosotros nos informan las afiliaciones que ellos realizan y nosotros con el tiempo vamos revisando de manera periódica que los requisitos mínimos que la ley establece para que una persona se mantenga como afiliado se cumplan. Y en la medida en que ello no ocurra, nosotros los vamos eliminando de los registros de afiliados, pero con cargo a los requisitos que la misma ley establece. Por lo tanto, cuando hablamos de limpiar los registros de afiliados, lo que estamos diciendo es que los partidos se preocupen de llevar sus registros de afiliados como la ley dispone y de informarnos a nosotros periódica y oportunamente de las nuevas afiliaciones que van ocurriendo. Pero, señor García, Santiago Escobar, pero yo entiendo que la ley les otorga a ustedes la facultad de comprobar si efectivamente los datos que contan en el padrón electoral corresponden, son exactos. Ustedes podrían saber, por ejemplo, que hay 20, 30 o 40 personas inscritas en un mismo domicilio, lo que ya es un hecho anómalo, y en fin, ustedes podrían perfectamente o tienen recursos legales para poder comprobar que la información que le están entregando a los partidos políticos viene distorsionada.
Distingamos dos cosas. En primer lugar, efectivamente los requisitos legales para poder ser afiliado a un partido político, el servicio electoral los verifica. No, va a ser afiliado para constar en un padrón electoral. A eso me refiero yo. Primero el padrón electoral. Ustedes son responsables del padrón electoral. Después veamos el partido político. Pero primero el padrón electoral. Por supuesto, ustedes pueden ver el padrón electoral y auditarlo y decir, miren, en este padrón existen rastros de estar adulterados. A ver, por eso es importante distinguir. Los requisitos que la ley establece para ser afiliados a un partido político, nosotros los revisamos. Ser ciudadano y no estar condenado por delitos que merezcan pena fictiva. El servicio electoral verifica permanentemente el cumplimiento de esos requisitos. En caso de no cumplirse, el servicio electoral procede a desafiliar, a borrar del registro de afiliados a dichas personas. Ahora, con respecto al tema que usted menciona de los domicilios electorales, efectivamente el servicio electoral puede estar revisando, y de hecho revisa, si hay comportamientos un tanto anómalos en cuanto a cierta cantidad poco razonable de personas que registran un mismo domicilio electoral. Y eso quiero recordarles que en el pasado lo hemos hecho a raíz de elecciones populares, cuando hemos denunciado al Ministerio Público lo que nos han parecido conductas poco normales o patrones extraños en cuanto a números anormales de personas que registran un mismo domicilio electoral. Y esos son procesos que hoy día están radicados en la justicia en el norte de nuestro país, que se están investigando esas situaciones. Por lo tanto, nosotros revisamos requisitos para ser afiliados y revisamos también permanentemente situaciones de domicilios electorales que puedan presentar algún grado de sospecha. Señor García, Héctor Cosio. Tomando lo que usted, buenos días, lo que usted dice, hay que recordar también que el tema del PS, del Partido Socialista, y del padrón abultado y el clientelismo que hemos conocido, que hemos reconfirmado, ha surgido a partir de investigaciones periodísticas. Han sido investigaciones periodísticas las que han sacado a la luz esta situación. Yo quería hacer una consulta a usted como director de ahí del CERVEL. ¿Qué impresión tiene usted? Hoy día sabemos que el Partido Socialista aparece como el emblema de este caso, pero también sabemos que no es el único partido. ¿Usted tiene la impresión de que esto es una situación acotada o estamos enfrente, digamos, a un problema general en donde el CERVEL parece que no ha logrado tampoco advertir oportunamente? Porque si no hubiese sido por los reportajes periodísticos, lo más probable es que esto no se sabría. Lo que mostró el reportaje periodístico, para ser bien preciso, fue lo siguiente. En primer lugar, una cierta cantidad de personas que estaban o que pululaban alrededor de un local de votación en la comuna de San Ramón. Con respecto a eso hay que decir que esas personas, que según lo que entendemos fueron en algún momento militantes del Partido Socialista, no tienen suspendido su libertad de desplazamiento. Por lo tanto, son personas que perfectamente podían estar en ese local de votación o pululando en torno a él. Respecto a ese punto, nos parece que la denuncia que hace este reportaje televisivo no tiene ninguna incidencia o gravitancia desde el punto de vista electoral. Otro elemento que se sacó a colación en el reportaje es que había un domicilio electoral en el cual se registraban algo así como 6 o 7 afiliados con ese mismo domicilio. Pues yo creo que todos conocemos casos de domicilios electorales en los cuales hay más de una persona registrando ese mismo domicilio. Eso tampoco debiera llamar la atención desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, también se mencionó un tercer caso de un dirigente del Partido Socialista que había recibido una sanción por haber conducido un vehículo en el cual iban otros pasajeros que entendemos portaban un arma. Eso tampoco constituye una situación que implique que dicha persona deba ser eliminada o borrada de los registros de afiliados, porque para esto hay que ser sancionado con una pena que merezca delito con pena efectiva. Por lo tanto, las situaciones que se muestran en ese reportaje, la verdad de las cosas es que desde el punto de vista electoral no representan una anomalía. Otra cosa... Perdón, señor García, pero usted está minimizando. Usted dice aquí no hay anomalía, esta es una situación normal, esto pasa electorales, digo yo, anomalías electorales. Sí, anomalías electorales. Pero sin embargo la ley dice que cualquier adulteración, así entiendo, no recuerdo exactamente pero entre los primeros artículos dice que de la ley de registro electoral que cualquier adulteración de la calidad, las identificaciones, las personas, los domicilios, etcétera, etcétera, constituye un delito. Pero en el reportaje
reportaje, si usted me permite... si no me refiero al reportaje, yo le estoy preguntando a usted qué es lo que está pensando el servicio electoral de tener un partido cuestionado por redes de narcotraficantes, posiblemente cuestionando la limpieza del registro electoral, y ustedes qué están haciendo. Le reitero, nosotros estamos muy atentos a lo que el Partido Socialista pueda disponer y hacer respecto de sus propios afiliados. O sea, esto es autorregulación, señor García. Absolutamente, la ley es muy clara. O sea, en eso. el registro electoral no tiene instrumento para manejar lo que tiene que manejar. El registro electoral tiene todas las garantías como procedimiento y como proceso para registrar a todas aquellas personas que, cumpliendo los requisitos legales, puedan ser afiliados a un partido político. Ahora, son los partidos que internamente pueden y deben establecer ciertos estándares éticos conforme a los cuales ellos pueden expulsar o no aceptar las afiliaciones de ciertas personas que las soliciten. Y nosotros vamos a estar atentos a lo que esos partidos dispongan en sus estatutos y nos comuniquen a nosotros en términos de expulsión de militantes que para dichos partidos no cumplan con los principios, valores y estándares éticos que los mismos partidos definan para aceptar a sus propios afiliados. Nosotros vamos a estar atentos a eso. ¿Le puedo hacer una pregunta doctrinaria, señor García? Desde el punto de vista, entonces, esto es autorregulación, pero desde el punto de vista del funcionamiento de una democracia, la limpieza y la exactitud del padrón electoral es un elemento central para medir la adhesión ciudadana. ¿Usted qué plantea entonces que el registro electoral necesita de una reforma que le entregue recursos suficientes de carácter legal, me refiero, para intervenir en situaciones anómalas de esta naturaleza? Es que más que un tema de recursos es un problema de facultades legales. Por eso, recursos legales, facultades legales. Derecho a querellarse, por ejemplo. Derecho a intervenir el padrón electoral por parte o total. Lo que pasa es que recordemos que la ley le otorga a cualquier afiliado de un partido hacer denuncias ante sus órganos internos respecto de otro afiliado que a él le parezca que no debe estar en el partido. O sea, hoy día está otorgado a los militantes de los partidos la facultad de denunciar actitudes, comportamientos que estén reñidos con los principios y valores que el mismo partido define. A los tribunales supremos, ¿no es cierto? Eso, al Tribunal Supremo del partido, efectivamente. ¿Y el Tribunal Supremo de quién depende? Es un órgano interno y autónomo del propio partido político. O sea, autorregulación. Absolutamente, absolutamente. Hoy día hay un principio instaurado en la ley electoral que se denomina el principio de la autonomía de los partidos. Son ellos los que pueden establecer requisitos y sanciones para la expulsión para la incorporación y expulsión de afiliados a su fila. Por lo tanto, lo que hoy día corresponde es que sean los partidos políticos, específicamente el Tribunal Supremo, porque tiene así las facultades legales, que velen por un padrón de afiliados que se ajuste a los principios, éticas y valores que los mismos partidos se definan. Ahora, ahí hay un punto, estamos conversando con el presidente, el director nacional del CERVEL, Raúl García, ahí hay un punto que es interesante, que lo planteaba Santiago, que es de qué manera puede independientemente establecerse, o lo más independiente que se pueda, llamémoslo así, de que se pueda establecer que un padrón electoral de un partido tiene anomalías suficientes como para poder ser intervenido. Por ejemplo, lo planteo así, de qué manera tiene elementos suficientes, porque no cabe la menor duda de que cuando está intervenido ya un padrón electoral, ese padrón electoral actúa en beneficio de una corriente o en beneficio de otra, y por lo tanto, de alguna manera, las personas al interior de ese partido, incluyendo miembros del Tribunal Supremo eventualmente, pueden estar limitados para poder ejercer con toda independencia, porque están recibiendo beneficios de un padrón electoral que está falseado o está adulterado. Lo que usted señala, Fernando, en el sentido de padrones intervenidos, la verdad es que a lo mejor habría que precisar más ese concepto, porque aquí lo que el servicio electoral hace es que revisa en los padrones o los registros de afiliados de los partidos con el objeto, insisto, de verificar que se estén cumpliendo no requisitos. Por ejemplo, un afiliado que esté afiliado, valga la redundancia, más de un partido político debe ser eliminado de los registros. Eso lo verifica y lo comprueba el servicio electoral. Pero cuando hablamos de un padrón intervenido,
pareciera ser que aquí lo que está ocurriendo es que hay ciertas tensiones, que por lo demás en las elecciones internas de los partidos son bastante comunes, donde dos facciones están fuertemente enfrentadas una con otra, y se está de alguna manera arrastrando esa polémica al tema registral o al tema de los padrones de afiliados. Los padrones de afiliados hoy día nosotros no tenemos ningún indicio de que estén intervenidos. Aquí lo que parece ocurrir es que hay ciertas facciones dentro del Partido Socialista que tienen algún nivel de disputa interna y que han de alguna manera trasladado esa disputa al hecho de que si los registros o padrones afiliados de dicho partido están o no contaminados. Nosotros no tenemos ningún antecedente para sostener que dicho padrón de afiliados esté contaminado. Se cumplen los requisitos legales. ¿Son antecedentes, perdón Raúl, en función de lo que ustedes han visto o investigado o de lo que los partidos les han señalado? No, por supuesto. Porque usted dice que no tiene facultades para intervenir el padrón electoral del partido. No, es que intervenir es una palabra un poco compleja. Nosotros no intervenimos los padrones, nosotros simplemente revisamos que los afiliados cumplan los requisitos y cuando no los cumplen los eliminamos. Si eso usted lo quiere denominar como intervención, puede ser, pero no es la palabra que yo preferiría usar. Sí. Nosotros revisamos que los afiliados cumplan los requisitos que las leyes establecen y de no hacerlo, los eliminamos. Todo lo demás compete a la autonomía de los partidos políticos, especialmente sus tribunales supremos, para establecer otros requisitos de índole valóricos o lo que fueren, con cargo a los cuales dichos organismos internos de los partidos podrán rechazar las afiliaciones que le presenten ciertas personas. Si eso ocurre, los partidos nos informan a nosotros de la eliminación de ciertos afiliados y nosotros procedemos a actuar en consecuencia. Eso es lo que se hace. Ahora, comprendamos que está bastante débil la situación de los padrones partidarios, si es que por una parte no pueden ser directamente intervenidos más allá de lo que usted ha señalado por el CERVEL y no pueden ser sino vistos por el partido mismo, que eventualmente puede tener conflictos de interés enormes en denunciar algo que está beneficiando probablemente a una facción que está ganando. Bueno, la verdad de las cosas es que, insisto, en esas disputas internas dentro de los partidos, creo que sembrar o tender un manto de duda o de sospecha sobre registros de afiliados, cuando en realidad estos están siendo llevados por los propios partidos y confirmados por el CERVEL de buena manera, creo que no es una práctica muy sana y no le hace bien a la imagen al final del día del funcionamiento de nuestro sistema político. ¿No le hace bien a la imagen o pone en duda la democracia? También puede ser esto, pero creo que aquí lo importante es señalar que hay disputas internas dentro de los partidos, sobre todo en momentos de elecciones internas, que creo que es bueno que se canalicen con los argumentos y con la problemática acotada a una disputa legítima interna entre facciones. Pero hacer esto extensivo a sospechas de registros de afiliados, de bases de datos, de ciertos intervencionismos o intervenciones en los mismos, creo que me parece que no es una conducta que ayude, primero, a identificar bien dónde está el tema, porque insisto, yo creo que lo que ha ocurrido en el Partido Socialista es más bien una disputa política, es una disputa por el poder dentro del partido, lo cual es muy válido y muy legítimo, pero utilizar o echar mano a la pureza o no, a la confiabilidad o no, de ciertos registros de afiliados o bases de datos, que en primer lugar son manejadas por los partidos políticos, en segundo lugar son informadas al CERVEL, y en último término, este último se encarga de verificar que se estén cumpliendo con los requisitos legales mínimos, me parece que distrae un poco la atención de dónde está el foco central de todo este problema que ha estado viviendo el Partido Socialista en el último tiempo. Raúl García, director nacional de CERVEL, muchas gracias por este contacto, que le vaya muy bien. Gracias a usted, hasta luego. Gracias. Fue bastante claro. O sea, esto queda a manos del partido, el CERVEL no tiene nada más que hacer, y si estas cosas no se conocen públicamente, la verdad es que el CERVEL tampoco tiene mucha capacidad y atribuciones para poder darse cuenta por sí mismo, porque solo confirman lo que ya viene. No, pero además hay una cosa que lo dijo varias veces Raúl García. Él dio una opinión. Él dijo que él creía que lo que estaba sucediendo en realidad no era más que una disputa interna entre facciones y que no tenía por qué llevarse esto incluso lo planteó ahí, a cuestionar el sistema. El padrón, dijo. Lo que es bastante temerario también, porque lo que uno supone... Vamos a ver lo que sale. Es complejo que el Estado o en general el aparato político no se haga cargo
de lo que está ocurriendo. Es que sí, que Raúl García tiene razón. Hay una falla del sistema político. Del sistema político para no darle facultades de poder verificar mucho más allá de si es que las personas... Pero hay un interés de reduccionismo también, a entender este problema como una cosa... Yo creo que es muy complejo y la cosa se va a poner más compleja cuando elijamos gobernadores regionales. Ahí habría que verlo. Gracias a Thiago Escobar y también a Héctor Cosio. Volvemos. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.